En abril de 1961, el presidente John F. Kennedy realmente heredó el plan en marcha de su predecesor, Dwight D. Eisenhower, y de su vicepresidente, Richard Nixon. Cuando asume el mandato, la invasión ya estaba decidida. Existían los planes en activo para destruir la revolución cubana, a pesar de que ésta aún no tenía un carácter socialista. Las medidas más importantes que se habían tomado hasta ese momento eran la reforma agraria y las nacionalizaciones de las grandes empresas industriales, comerciales y bancarias, junto con otras medidas de gran impacto social como la alfabetización, la rebaja de las tarifas eléctricas y telefónicas, la reforma urbana, la ley de alquileres. Girón aceleró el proceso revolucionario. Reunido en la Casa Blanca, el presidente Kennedy, el director de la CIA, Alan Dulles, su vicepresidente, general C.T. Cabell, el secretario de Defensa, Robert McNamara, jefe del Estado Mayor Conjunto, general Lima, el jefe de operaciones navales, Harley Burke, junto a otros miembros del gobierno, analizaban el golpe final, avanzado por Griffel, funcionario encargado por la CIA de la operación. En el informe se decía que los cubanos reclutados estaban en su punto culminante de adiestramiento y de decisión. La intervención se produjo el 17 de abril de 1961 por Playa Girón, Bahía de Cochinos. Ese día, una expedición de aproximadamente 1.500 mercenarios entrenados por la CIA, divididos en 7 batallones de 200 hombres cada uno y repartidos en 5 barcos de transporte, llegaba a Playa Girón y desembarcaron después de la resistencia que le hicieron pequeñas unidades de las milicias nacionales revolucionarias. Antes del amanecer lanzaban un batallón de paracaidistas con la misión de apoderarse de las 2 carreteras que atraviesan la Ciénaga de Zapata y crear así una cabeza de playa. A bordo de buques de guerra norteamericanos, entre ellos el portaaviones USS Essex, y a pocas millas de la costa, la infantería de Marina de los Estados Unidos estaba lista para desembarcar. El plan era que tan pronto lo solicitara el gobierno provisional, que sería trasladado por aire en cuanto contaran con una cabeza de playa segura en Girón, allí establecerían una base desde la cual realizarían operaciones terrestres y aéreas contra el gobierno de Fidel Castro, un hombre no comprometido con los gobiernos anteriores, quien había ocupado el cargo de primer ministro en el gabinete revolucionario de enero de 1959, José Miró Cardona, emergió como el presidente ideal. Aunque toda la operación corría a cargo del gobierno estadounidense, se habían tomado las medidas para que apareciera ante el mundo como una acción de los exiliados cubanos contrarios a Fidel Castro. Esa era la condición básica. Atacaron por sorpresa el 15 de abril las bases de nuestra modesta Fuerza Aérea con aquellos aviones que portaban insignias cubanas. Ese ataque fue el anuncio de que la acción era inminente. Cuando con sangre escribe Fidel, este soldado que por la patria muere, no digáis miserere, esa sangre es el símbolo de la patria que vive. Cuando su voz en pena, lengua para expresarse parece que no haya, no digáis que se calla, pues en la pura lengua de la patria resuena. Cuando su cuerpo baja exánime a la tierra que lo cubre ambiciosa, no digáis que reposa, pues por la patria en pie resplandece y trabaja. Ya nadie habrá que pueda parar su corazón unido y repartido. No digáis que se ha ido, su sangre numerosa junto a la patria queda. Aquí, frente a la tumba de los compañeros caídos, aquí, junto a los restos de los jóvenes heroicos, hijos de obreros e hijos de humildes, reafirmemos nuestra decisión de que al igual que ellos
al igual que ellos pusieron su pecho a las balas, al igual que ellos dieron su vida, vengan cuando vengan los mercenarios, todos nosotros, orgullosos de nuestra revolución, orgullosos de defender esta revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, no vacilaremos frente a quienes sean en defenderla hasta nuestra última gota de sangre. ¡Viva! ¡Viva la clase obrera! ¡Vivan los campesinos! ¡Vivan los humildes! ¡Vivan los mártires de la patria! ¡Vivan eternamente los héroes de la patria! ¡Viva la revolución socialista! ¡Viva Cuba libre! ¡Patria o muerte! Siendo las 1:30 de la madrugada del 18 de abril, nuestro batallón, el 111, llegó al Central Australia y nos condujeron hacia una oficina donde la primera visión fue el compañero Fidel hablando por 3 teléfonos al mismo tiempo y un grupo de 15 o 20 dirigentes y oficiales del Ejército Rebelde que oían atentamente todo lo que le explicaba. Cuando él termina de hablar con los 3 oficiales que hablaban por los teléfonos, me dice, ¿tu batallón vino completo? Digo, sí, el batallón 111 vino completo. ¿Cuántas armas? Le expliqué las armas que teníamos. Y nos preguntó que si teníamos alguna dificultad, algún problema para poder darme las orientaciones que correspondían. Por supuesto, le dije que no. Él nos explicó que en ese momento no se había capturado ningún mercenario, pero que los mercenarios venían vestidos con trajes de camuflaje, por lo menos los que estaban desembarcando por el territorio de Playa Girón. Inmediatamente me dice, bueno, tu batallón va a atravesar por el occidente de la Ciénaga de Zapata, por el medio de la Ciénaga. Vas a llegar por aquí hasta Pálpite. Cuando pasamos por aquí, recogimos un práctico, porque no conocíamos la zona. Cuando llegamos a Soplillar, nos encontramos ahí en un ligero intercambio, pudiéramos hacer un ligero combate, con 4 mercenarios, paracaidistas. Al detectar que había uno de los paracaidistas con dificultades con su brazo, le encargo al doctor Vivé, que era el médico de nuestro batallón, que lo revisara a ver qué tenía. Y entonces ahí fue donde él descubrió que había una fractura en el brazo, lo entablilló y ya quedó para seguir camino con nosotros en dirección a Soplillar. Pero inmediatamente mandamos a nuestro mensajero de la jefatura del batallón 111, pero Naranjito, que debemos decir que tenía 13 años cuando fue. Y le dimos, vira para atrás, no había mapa, no había nada, llega al Central Australia y ahí le dice que qué hacemos, que ya tenemos los primeros 4 prisioneros y que hay uno herido. Al salir de Naranjito, nosotros continuamos camino a Cayo Ramona. Hay que decir que en ese trayecto entre Soplillar y Cayo Ramona nos ataca un avión de los que venían como si fueran nuestros cubanos, B-26, y con las insignias de Cuba, no de los extranjeros, y nos tiramos allí, nos cobijamos, porque todavía lo que estaban tirando era bombas. Posteriormente vemos que ese avión es golpeado fuertemente, porque echaba mucho humo, por una de las baterías 4 bocas de nuestras unidades artilleras que estaban en el Central Australia. Pero bueno, en ese entorno hubo un niño, hijo de un campesino que tenía 4 años, que fue asesinado por
algunas de las armas aéreas o terrestres de los invasores. Al salir hacia el Elechal, que era nuestro próximo punto, de acuerdo al recorrido del comandante en jefe, llegó nuestro mensajero. Teniente, dice el comandante en jefe, que usted responde por la integridad física y moral de estos 4 prisioneros, más todos los que se capturen en el transcurso de sus acciones aquí en la guerra. El batallón de la Policía Nacional Revolucionaria fue una de las unidades que tuvo una mayor participación en la agresión de Girón. El 18 recibió la misión de desalojar con fuerzas de infantería de las milicias a los mercenarios que se habían posesionado de Playa Larga. Ya cuando se disponen a cumplir esta misión, los mercenarios habían abandonado esta posición y entonces en la mañana del 19 el batallón de la policía choca con unidades de los mercenarios que están a la desbandada, están ya rumbo a Girón. Se producen las acciones en que la policía tiene que avanzar por una carretera a un lado, el Diente de Perro, al otro la Ciénaga. Es decir, que el avance se hace realmente por un lugar en fila india y tienen que hacer frente a la artillería de los mercenarios y a la aviación que en esos momentos está atacando a las unidades nuestras. Sufre en esta ocasión la pérdida del capitán Luis Carbó Ricardo. El batallón de la policía, como se sabe, estaba dirigido por el comandante Efigénio Mejeiras Delgado y el jefe de la compañía de reconocimiento era el compañero comandante Samuel Rodiles Plano. El 18 de abril a las 2 de la tarde despegaron 6 aviones de ataque hacia Cuba. 4 de esas naves eran tripuladas por pilotos de origen cubano. Richard M. Bissell, jefe de operaciones de la CIA, había autorizado ese día por vez primera la participación de pilotos norteamericanos en acciones de combate contra Cuba. El 17 de abril, el batallón 123 de Regla salimos en hora de la noche para Playa Girón. Llegamos a Central Australia y allí nos concentramos para avanzar hasta Playa Larga. En Playa Larga, como era mucha la distancia que había entre Playa Larga y Playa Girón, el gallego Fernández le dice al teniente Viche y a Suárez, el jefe del batallón, de que volvamos a montarnos en los ómnibus, porque no daba tiempo a hacer contacto con el enemigo, que acababa de abandonar Playa Larga. Pasó un avión que tenía la sigla de la FARC y nos confundió a todos porque nos bajamos de los ómnibus y nos volvimos a montar. Ese avión viró y empieza a bombardearnos con napalm, donde cayó en la bomba que yo iba, una bomba napalm donde murieron varios compañeros. Aquí están las tumbas de algunos de los que cayeron. En total fueron 15 los milicianos muertos en Girón y 42 los quemados. El comandante Olivera nos dio la misión a nuestro destacamento, porque éramos conocedores del terreno, de explorar aquella noche y la madrugada, explorar las posiciones enemigas desde la curva de Jocuma hasta en la profundidad, hasta cerca de poblado de La Ceiba. En esta exploración determinamos que en un bosquecillo que estaba a entre 4 y 6 kilómetros de Covadonga, en el límite entre la parte firme y la Ciénaga, se encontraba una fuerte agrupación enemiga con artillería pesada. Se informó esta situación a nuestro regreso al comandante Olivera y se mantuvo durante toda la parte de la madrugada golpeándose con los morteros a las posiciones donde se sabía que estaban las agrupaciones enemigas.
Al amanecer se produjo la ofensiva de nuestras tropas contra estas posiciones, fundamentalmente sobre el canal de Muñoz, donde estas tropas enemigas hicieron una fuerte resistencia, que fue, realmente se dieron combates de gran intensidad. Al final, después de algunas horas de combate, nuestras tropas lograron desalojarlos del canal de Muñoz y se tuvieron que replegar hacia San Blas, hacia San Blas, dejando por el camino, portando múltiples, bastantes heridos, y además dejando en el terreno un número importante de muertos, y así como abandonaron también una cantidad también grande de armamentos. Nos encontramos en esta zona conocida por el Echal. Lógicamente esto no existía en aquella época, o sea, hace 50 años atrás, esto era solamente monte. Aquí se produce el encuentro de Fidel con un grupo de tanques con vistas ya el 19 sobre las 3 de la tarde o 3:30 para ir al asalto final, ya para la toma de Playa Girón. Fidel se sube en el tanque número 3 y empieza a orientar, a dar indicaciones de cómo proceder al asalto a Playa Girón. Ahí orienta al primer tanque, al segundo tanque, incluso que tienen que seguir y no parar hasta que mojen las esteras con el agua salada. Incluso que aquellos tanques que fueran averiados tenían que disparar todos los proyectiles que tuvieran. Él, en el tanque 3, él dice que va en el tanque. Cuando él dice que va a ir en el tanque 3, todos los compañeros que se encontraban allí dijeron: no, comandante, usted no puede ir, usted no puede arriesgarse. Y él dice: coño, yo soy el jefe de la revolución y yo voy en este tanque. Pero yo puse un jefe en cada tanque y pasan a toda velocidad, porque había una barrera antitanque, cañones sin retroceso, oscuro, a toda velocidad, pase por arriba. Hasta le dije: mire, si usted no lo hace, lo voy a hacer. Entre 3 jefes salieron allá, pero yo no pude aguantarme también, estaba esperando unos tanques, no ha llegado, no, estaba esperando unos tanques que tenían cañones de 100 y una ametralladora arriba. Y uno que estaba allí, me monté en él, era una artillería blindada, usado 100 cañones 100 milímetros, y hago lo mismo, a toda velocidad. Llevaba 5 balas. Habían disparado ese tanque, yo entré en ese. Bueno, la artillería, cuando la aviación, una aviación informa que están desembarcando más gente, yo digo: no, están reembarcando. La artillería dio la instrucción allí de disparar una salva contra la tierra y otra salva en el Darra. Y había cantidad de cañones, un grupo de artillería completo disparando de obuses 122. Entre el amanecer del 17 y las 6 de la tarde del día 19 de abril, fueron derrotados después de una batalla encarnizada donde tuvimos más de 150 muertos y centenares de heridos. Esa batalla se libró a la vista de la escuadra naval norteamericana. Aproximadamente 1.200 mercenarios fueron hechos prisioneros, casi la totalidad de las fuerzas enemigas con capacidad de combatir, sin incluir las bajas mortales de los invasores. El día 17 en la tarde se nos ordena crear una brigada quirúrgica y avanzar hacia Girón por la vía de Covadonga. Avanzamos hacia Aguada de Pasajeros y implantamos allí un salón de operaciones con los equipamientos que llevamos de Sinfuego, una lámpara de batería, una mesa de operaciones, 2 cirujanos, un auxiliar de ortopedia y 2 transfusionistas. La primera tarea fue pedirle a la población la donación de sangre y se inició la donación de sangre de todo el personal del pueblo de Aguada de Pasajeros. En las primeras horas
atendimos y durante los 2 primeros días nuestros heridos, o sea, los heridos nuestros que evacuaban hacia la retaguardia, y nosotros le damos ayuda médica calificada en Aguada de Pasajeros. Nos empiezan a llegar heridos de los invasores. En ese grupo de invasores se nos da un hecho muy singular, que uno de los heridos resulta que me identifica. Juan Diego, ¿usted no se acuerda de mí? ¿Y tú quién eres? Dice, yo soy Juan Figueres. Acuérdate que nos reuníamos en el exilio en ocasiones en Miami. Yo me casé antes de venir a esta misión y tengo el anillo que me dio mi señora. Y ahora que sé que me voy a morir, quisiera que usted se lo entregara. Yo le dije, despreocúpate que no vas a morir. Yo le dije, retén el anillo. Nosotros, tanto a ti como el resto de los heridos de guerra, lo vamos a atender adecuadamente y ninguno va a carecer de una ayuda de más alto nivel. Así decidimos, después que lo preparamos adecuadamente, que se le reparó su pérdida de sangre y su pérdida de líquido, de trasladarlo hacia el hospital de Cienfuegos. ¿Cuál experiencia me trajo a mí la Playa Girón? La experiencia que me trajo yo te la puedo enseñar aquí, por ejemplo, en el último catálogo que yo hice de casi toda mi obra, que están vamos a decir, todos los conflictos que después yo cubrí, y que Playa Girón me sirvió mucho para la hora de hacer fotografía, por ejemplo, en la lucha contra bandidos, en la lucha contra piratas, en Nicaragua y Angola. Y yo te puedo enseñar aquí, por ejemplo, fue cuando bombardearon los autobuses. Que por cierto, aquí vas a ver un fotógrafo aquí al lado, que este fotógrafo era Bob Taber, que fue el hombre que le hizo la entrevista famosa que hay a Fidel, que se transmitió de costa a costa en los Estados Unidos. Pero en la cosa experiencia que tú dices, ahora yo recuerdo aquellos 50 años vista y realmente para mí me impresiona mucho, porque yo recuerdo que todos los que íbamos ahí estábamos convencidos que los americanos eran los que habían desembarcado. Que imagínate tú con todo, pero como íbamos con las ideas de las películas de guerra, de todo lo que habíamos visto, pues nosotros pensamos que íbamos a hacer fotografía allí y que no iba a pasar más nada, que nosotros ganábamos la guerra y se terminaba. Y así fuimos con esa mentalidad. Después descubrimos que no eran ellos, que eran mercenarios pagados por ellos. Se combatió muy duro. Hay mucha gente que dice que los mercenarios, yo le puedo decir que combatieron muy duro. A nosotros los aviones nos hicieron correr mucho. Por ejemplo, yo te puedo contar aquí, mira, aquí mismo puedes tener en esta fotografía, que es una cosa que yo planteo, de que los americanos, ellos dicen, y ahora lo dijeron aquí en el 40 aniversario, de que la aviación norteamericana le había dado el apoyo hoy el miércoles por la mañana. Eso es incierto. Y que se habían equivocado por las 2 horas de diferencia que hay entre Playa Girón y Nicaragua. Pero yo le puedo decir que no, porque en este lugar, 5 minutos antes de bombardear los autobuses, antes que lleguen los aviones, los B-25 y B-26, volaron arriba de nosotros 5 aviones F-105, que yo, que no conozco aviación, le dije a Bob Taber, le dije, mira, parece que son 1000, parece que nosotros teníamos 1000 tratados. Y él, que tenía experiencia en la guerra de Corea y en la guerra indochina, me dijo, no, esos son aviones norteamericanos F-105. Los camiones donde nosotros íbamos, que eran con 4 bocas, se pusieron toda la larga en la carretera y le tiraron a los aviones. No obstante, a la operación, con la calidad que se le hizo, hace una complicación que es frecuente, que es una gangrena del muñón. ¿Qué significa esto? Significa esto que esta operación ya ha avanzado la gangrena y requería de una operación de una mayor envergadura para poder salvar su vida. Esa operación tenía que hacerse en La Habana por personal altamente calificado y ponerlo en manos del ortopédico mayor calificado en La Habana para hacerle una operación que se llama
la desarticulación desde la pelvis. Una operación que, si no es hecha con manos expertas, es altamente mortal. Cuando se decide hacer el canje de los invasores y heridos, Juan Figueres Valdés es uno de los primeros a arribar a Miami. Arribó con el anillo que él quería enviarle a su señora, arribó con su salud salvada y con una pierna gracias a la destreza de nuestro cirujano que salvó su vida. ¿Tú cómo te llamas? Leonardo Matecoyas. ¿Y tú? Henry García yo. ¿Y aquel cómo se llama? Roberto Rodríguez. Ese último que tuviste es Manuel Artigo, que es uno de los jefes. Es el que estábamos buscando hace muchos días. Yo tengo que ir a Central Australia a avisar al puesto de mando que ya lo tenemos. Fuimos hasta Central Australia para llamar al Estado Mayor General y dar la noticia de que ya teníamos en nuestro poder a Manuel Artime. Para mí fue fácil reconocerlo porque tiene una voz muy típica y además nosotros fuimos compañeros de curso estudiando medicina. Después tuvimos una conversación y Sergio del Valle me anunció que me iba a poner con la calle 11 para que yo le diera la noticia directamente a Fidel. Ese es un gesto que me llega muy hondo a mí porque es típico de Sergio del Valle. Entonces allá me salió Celia, le dije la noticia de que ya teníamos Artime y que por favor se lo comunicara a Fidel y que cualquier cosa, pues por esta misma vía, yo estaba en disposición. En la conversación con Artime planteamos algunas cosas. Primero, que la noche anterior, cuando yo regresaba de San Blas, había visto una figura que me parecía humana que pasaba por delante. Y yo paré para buscarlo y él me dijo, era yo. Y si llego a saber que el que venía en el carro eras tú, me hubiera entregado a ti. Otro de los problemas que me planteó, si yo creía que lo iban a fusilar, puesto que él era el jefe civil y él no quería dejar a los muchachos solos, que vinieran, y por eso estaba aquí, pero él sabía que iba a ser un fracaso. Yo le planteé que hasta ahora no se había fusilado a nadie, que había que tener presente que alguna de la gente que había venido tenían crímenes anteriores antes de irse para los Estados Unidos y que quizás con eso tuvieran un tratamiento distinto, pero que yo esperaba que, como siempre, la revolución fuera justa con todo, aunque con todo lo que habían desembarcado. Así fue, en ese plano fue la conversación que tuvimos, muy amistosa, y después como a las 2 horas, a la hora y tanto, seguimos conversando y llegó el comandante Manuel Piñeiro, que se lo llevó hacia La Habana y nosotros nos despedimos amistosamente, como habíamos sido siempre. Una semana después de la victoria de Playa Girón, ocurre un hecho inédito en la historia. Fidel Castro Ruz se reúne en la ciudad deportiva con un grupo de invasores capturados. Son los primeros prisioneros del mundo que tienen el privilegio de discutir con el jefe del gobierno que intentaron derrocar. En el transcurso del diálogo, razona, esclarece, forma, mueve a la reflexión y sus palabras llegan a provocar reacciones insólitas. Doctor, le voy a hablar de otro problema. Yo era el cocinero del Houston, de la García Line. Nosotros salimos el mes pasado, el día 24 de La Habana. ¿Usted cree que la tripulación del barco salió a sabiendas de que venía la expedición a Cuba o que fue engañada? ¿Qué usted opina sobre eso? Yo no puedo opinar. Yo creo que por lo menos se dieron cuenta cuando estaban en Puerto Cabeza embarcando. Le voy a explicar la relación de ese caso.
nosotros llegamos a Ñoslín y cargamos material de explosivo, ¿comprende? Eso fue lo que nos dijeron. Entonces nosotros salimos, nos decían que íbamos para Panamá, pero nosotros no llegamos a Panamá. Frente a Puerto Cabeza entramos, entonces le dijo al capitán del barco, el dueño que estaba ahí en Puerto Cabeza, que nos reunieran a todos. Entonces nos reunimos y nos dijo que íbamos a una expedición a Cuba, pero que no quería que se quedara en el campo de allí, de los aviones de allí, que teníamos garantía. Entonces, por la tarde, como vio que ninguno de la tripulación queríamos ir, cambió de sistema y nos dijo que no teníamos garantía ninguna en el país. ¿Quién le dijo eso? Entonces nosotros nos pusieron... ¿Quién le dijo eso? Como que teníamos que ir. El dueño del barco, Eduardo. El dueño del barco. Ustedes ven no qué magnífica gente garantía. son los dueños de los barcos. ¿Usted cree que los dueños de los barcos lo obligaron a ir a usted? Sí, señor. ¿Por qué? Porque eran los dueños de los Porque barcos. no los dieron garantía. ¿Qué le pasó a tu barco? Lo hundieron y yo me tiré al agua junto con 30 y pico, 40 hombres. Incluso 3 que venían atrás de mí se ahogaron porque no pudieron llegar a tierra. Con los del batallón 5, ¿dónde están los del batallón 5? Y de la tripulación de nosotros nada más que... El jefe del batallón 5, Montero Duque, luego de haber sido atacado con cohetes, el barco Houston logró llegar a la costa junto con su plana mayor. El batallón 5 había quedado definitivamente separado del resto de la brigada 2506 y sus efectivos se mantenían ocultos en Punta Cazones, frente a donde se encontraba encallado el Houston. Habíamos terminado la inspección del talón de la bota, a donde habíamos llegado en la mañana en un helicóptero. A eso de la 1 de la tarde se decidió regresar a Playa Larga con el helicóptero, pero este se descompuso y no pudo elevarse. Por lo tanto, se decidió que regresáramos a pie, para lo cual nos acompañarían 6 combatientes del ejército rebelde, el comandante Luzón, un guía y yo. Iniciamos la marcha a una prudencial distancia uno de otro, habida cuenta que esa zona estaba infectada de mercenarios porque es el sitio donde se refugiaron o se replegaron los que venían en el barco Houston. Habíamos caminado aproximadamente 1 hora cuando sentimos que alguien llamaba nuestra atención un sitio por donde habíamos pasado hacía pocos instantes. Se trataba de un mercenario negro que hacía señas de que nos acercáramos y hacía señas hacia un pequeño cayo de monte que le quedaba a la izquierda. Luzón me dio órdenes de que fuera a ver de qué se trataba, cosa que cumplimos. Cuando llegamos al lado del mercenario, me dijo que el jefe, el comandante Montero Duque, quería entregarse. Yo entré al cayo de monte y efectivamente había un mercenario en el suelo, sentado. Se había quitado las botas, se veía un mal estado general, posiblemente tenía fiebre, sentía sed, o sea, que realmente se veía enfermo. Lo primero que él me preguntó y me dijo, ¿ese que va al frente de ustedes es el comandante Luzón? Y yo le respondí que sí, no sin no sentir un poco de extrañeza, ¿no?, de que conociera a Luzón. Y él me respondió rápidamente, yo quiero entregarme al comandante Luzón. Conduje a Montero Duque, a su ayudante y a su estado mayor, que eran unos 4 mercenarios, hasta donde estaba Luzón, y se los presenté. Ellos... le narré a Luzón lo que había pasado hacía unos momentos, se dieron la mano y bueno, después conversaron largamente.
quiero decir algo. Cuando el doctor Castro entró por aquí, la primera pregunta que me dirigió a mí, ¿y tú qué haces aquí? Yo quiero decirle al doctor Castro que el caso que le pasó al teniente es el caso mío también. Fui sargento del ejército, fui licenciado en el 59 con conducta excelente, no he tenido nada manchado en mi expediente. Tuve que marcharme de Cuba porque a mí no se me daba oportunidad de trabajo por las razones que usted mismo expuso. Luego usted mismo reconoce que nosotros los ex militares tuvimos muchos que salir de Cuba porque el pueblo, como usted dice, estaba indignado por la actuación que algunos militares hicieron y no todos. ¿Usted cree que había o no había discriminación racial en nuestro país? En cierta manera, sí. Nosotros no opinamos que en cierta manera. A usted, por ejemplo, lo dejaban ir al club donde aquel señor que habló ahorita pertenecía. A usted lo dejaban, yo le voy a hacer una pregunta a usted, ¿de qué club era socio? Sí. Del Náutico, ahí dejaban entrar a un señor negro. No lo dejaban entrar. ¿Por qué no lo dejaban entrar? ¿Y por qué usted no vino a luchar aquí para que se dejara entrar a los negros al mismo club en que usted iba, señor? ¿Por qué no vino a luchar por el derecho de ese hombre discriminado? Para que se desapareciera esta odiosa discriminación que provenía desde la época de la esclavitud. Y usted no fue capaz de empuñar un arma contra esa injusticia y vino ahora aquí hablando en nombre de ideales para luchar contra una revolución que ha establecido la igualdad social y que le ha dado al negro el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a ir a una playa y el derecho a crecer en un país libre sin que se le odie y sin que se le discrimine. Entonces usted se podía juntar aquí para combatir a la revolución con aquel señor, pero para irse a bañar a la playa no podía juntarse. Para desembarcar en Playa Girón sí a combatir contra la revolución, pero para ir allí a divertirse no podía ir. Y usted vino, sin embargo, con aquel señor que nunca se preocupó de que a usted lo dejaran bañarse en aquel club, como si las aguas del mar se fuesen a teñir con su color. Fidel sorprende a la opinión pública norteamericana cuando 28 días después de la victoria de Playa Girón, reclama la indemnización para Cuba por los daños materiales sufridos durante la agresión mercenaria. Estas transacciones no incluirían a aquellos mercenarios que tenían causas pendientes por crímenes y torturas a la población durante la tiranía batistiana. Con la finalidad de negociar el canje, se creó una comisión de 10 prisioneros seleccionados por sus propios compañeros, delegación que integraron Ulises Carbó Yanis, Gustavo García Montes, Seferino Álvarez Castrillón, Mirto Collazo Valdés, Luis Enrique Morce Delgado, Waldo Castroverde Giol, Hugo Sueiros Ríos, Juan José Perullero, Félix Eloy Pérez Tamayo y Reinaldo Pico Ramón. En el aeropuerto de Miami, Castroverde, uno de los miembros de la comisión, declara ante la prensa y los familiares reunidos allí que todos los prisioneros estaban bien de salud, que no han sido maltratados en ningún momento. Además, llevaban cartas de los presos para sus familiares. Ante la contundencia de los hechos, la diplomacia norteamericana se vio forzada a apoyar la propuesta de Fidel. El presidente Kennedy se encontraba en una posición embarazosa, tanto si aceptaba la indemnización como negándose a ella, quedaba en entredicho. En ese afán de Fidel por la verdad, él invitó a un grupo de periodistas a entrevistas con figuras que llegaron con la invasión, que en realidad eran simples instrumentos de los que no vinieron, aquellos que habían perdido en Cuba todo. Y fue un encuentro basado en la más absoluta libertad. Los mercenarios podían decir lo que quisieran y los periodistas no tuvimos ninguna indicación de aquello a lo que debíamos referirnos. Por ejemplo, cuando
algunos mercenarios quieren presentarse como ajenos a las ideas comunistas, pero también a las ideas imperialistas, siendo ellos instrumentos serviles del imperialismo. Y hablaron entonces, todavía hablan de una tercera posición. Muy buenas noches, señor presidente de la República, señores embajadores extranjeros, señores miembros del gobierno, señores televidentes. Tocó al periodista Luis Gómez Van Wemer hacer de moderador y en consecuencia explicar que allí habían sido convocados con la finalidad de que los derrotados invasores pudieran expresar libremente sus opiniones ante los medios de prensa. Integraron ese panel Carlos Franqui, Raúl Valdés Vivó, Carlos Rafael Rodríguez, Sidroc Ramos, Jorge Ricardo Macetti, Lionel Soto, Mario Cuchilán, Gregorio Ortega, Guillermo Jiménez y Enrique de la Osa. ¿Su nombre, por favor? José Miró Torra. ¿Unidad que pertenecía? Era radiocomunicador. ¿Está usted dispuesto a contestar a las preguntas que puedan hacerle los periodistas reunidos aquí esta noche? Con todo gusto. Compañero Carlos Rafael Rodríguez. Usted y sus compañeros, ¿qué pensaban encontrar en nuestro país a la llegada? Bueno, nosotros pensamos que la milicia se pasaba, que el ejército nos ayudaba y que esto estaba a punto de desintegrarse. Eso es lo que se les había informado a ustedes. ¿Qué encontraron entonces? Que combatieron muy duro y que nos vencieron. Y que fueron ustedes vencidos. ¿Se le dijo que el señor Artime estaba en la playa Girón? No se habló de eso, en el momento era de pelea y no tengo lo suyo, no. Pero al señor San Román sí lo vio. Sí, señor. Sí, señor. ¿Supo usted un intento de reembarque del señor San Román? Sí, señor. Lo supo. ¿Su criterio sobre eso quiere decirnos? ¿Lo puede no decirlo si no lo quiere decir? Prefiero no decirlo. ¿Usted prefiere no decir su criterio sobre ese intento de reembarque? Sí. ¿Tuvo usted noticias también de que ese reembarque había fracasado? Lo vi fracasar. Lo vio usted fracasar. Es decir, usted con sus propios ojos comprobó que habían sido hundidas esas lanchas. Sí, señor. ¿Por qué fuerzas? Un avión a chorro. Un avión a chorro. ¿Qué tipo de arma? Bueno, yo era radiocomunicador, entonces el arma que llevaba era un M3, nada más. Era un M3, pero su función era como radiocomunicador. Radiocomunicador. Por consiguiente, usted estaba enterado de los movimientos de todas las tropas que pertenecían a la expedición. No precisamente porque yo no era radiocomunicador de la brigada, sino del batallón 2, no tenía nada más que comunicación con el batallón 2. Exacto. Pero en el círculo en que se movieron ustedes en Playa Girón era un círculo relativamente estrecho. Estrecho, casi yo no tuve que intervenir porque las órdenes se daban casi personalmente, no había... Pero usted vio más o menos el curso de la operación. ¿Cuándo se dio cuenta usted de que estaban cercados? Bueno, yo me di cuenta de que estábamos mal desde el momento que mandaron a retirarse, porque dijeron que venían 25 camiones con milicianos y 10 tanques. Se mandaron a retirarse. Nos retiramos hacia la derecha, hacia lo que llamamos nosotros, no sé si será su propio nombre, Playa Azul. Siendo usted radiocomunicador, le escuché a usted decir esto ayer. Usted pudo captar la frecuencia de nuestras fuerzas. En un momento del combate que, como yo le dije anteriormente, estábamos tan cerca, yo no estaba utilizando mi radio. Me puse a buscar para captar la frecuencia de ustedes. Entonces pude oír al director de fuego de los obuses. En uno de los momentos le dijeron Gallego y en el otro momento le dijeron Capitán Fernández. Entonces me di cuenta que era el Capitán Fernández, profesor de artillería de Managua. Y me di cuenta que los obuses nos cogían de todas maneras. ¿Sabe qué fuerzas de aviación
norteamericanas le hicieron grandes bajas a nuestros milicianos. Lo sé. Sin embargo, no ha habido una razón, motivo de venganza en estas actuaciones. También es cierto. ¿Cuál sería la conclusión que usted, como hombre, sacaría de toda esta experiencia? Imagínese, cuando uno está derrotado, no puede sacar conclusiones ni puede poner excusas, simplemente... No le pido conclusiones de derrotado. Le digo su conclusión racional de persona que ha participado creyendo algunas cosas y encontrando otras. Si usted supiera que esas condiciones habían prevalecido, ¿habría usted venido a nuestro país? No lo sé. Los milicianos sabían que usted era hijo del doctor José Miró Cardona. Lo supieron desde el primer momento. ¿Lo identificaron y en ningún momento ha sido usted objeto de vejámenes por esa razón? En lo absoluto. Tu nombre, por favor. Segundo Las Heras Cabo. ¿Alguien quiere hacerle una pregunta? El señor de la Osa. ¿Qué profesión es la suya? Religioso escolapio, sacerdote católico, maestro. Yo quisiera que me dijera si se compadece su profesión con la actitud adoptada al desembarcar en Cuba y la función que ha desempeñado dentro del ejército invasor de nuestra patria. Con mucho gusto. Al marchar a los Estados Unidos con destino a España, puesto que tuve un problema con un compañero mío, y el superior me destinó a España, unos jóvenes en Miami me invitaron a visitar los campamentos. Siempre creí que aquello sería una cosa totalmente distinta. Cuando llegué allí, no se me permitió salir ya de allá. Casi podemos decir, se me coaccionó. Varias veces supliqué se me reintegrara a Miami y se me negó el permiso. Entonces, en vista de que otros muchachos habían escapado, no sabemos la suerte de los mismos, y otros habían sido confinados en la cárcel del Petén, en el corazón de Guatemala, no me quedó otro remedio que seguir adelante. Siempre se nos inculcó la idea de que no iba a producirse ese acontecimiento sangriento que tristemente ha pasado en Cuba. Me limité a mis funciones religiosas exclusivamente en el campamento. ¿Y cree que su función religiosa es la de paracaidista? Los americanos me obligaron a ello. ¿Tenía algún arma en la mano? No, señor, nunca he usado arma. ¿Y cómo se le incorporó a al batallón o a la compañía de paracaidistas? Porque se me destinó así, como al padre de la Marina fue en la Marina, y el padre de la aviación en la aviación, y el de infantería en infantería, y a mí me mandaron a los paracaidistas por ser el más joven. ¿Y a usted le obligaron a ametrallar? No, yo no ametrallé a nadie. ¿Y usted no se enteró de nada de lo que ocurría en la Ciénaga de Zapata? Lo que hacían sus compañeros de fechoría. Cuando aterrizamos, se me trasladó, después de unas horas en que no hubo ningún tiroteo, se me trasladó a la playa Girón, en donde atendí cuando fueron los enfermos y los heridos. ¿A quién atendió usted? A todos de los batallones, los heridos. Se dice que usted se negó hasta darle la extrema unción. Nunca me he negado. A compañeros milicianos moribundos. Nunca me he negado eso, ni he visto ningún miliciano moribundo. Yo lo hubiera hecho con muchísimo gusto. ¿Y cuál es su actitud posteriormente? Estoy completamente arrepentido de lo que ha pasado. Y suplico al pueblo de Cuba que acepte este arrepentimiento mío, que yo estoy dispuesto a reparar mi falta, sea donde sea. Su nombre, por favor. Carlos de Barona. Señor Ortega. Me hace favor. ¿Qué relación tiene usted con el señor Antonio de Barona? Soy hijo del doctor Barona. Bien. ¿Qué opinión tienen ustedes de la forma en que ha terminado la invasión de Ciénaga de Zapata? Bueno, la forma que ha terminado se ha visto que es una derrota nuestra. Y
En esa derrota pues se cuenta una falta de conocimiento quizás en cuanto a nuestra esperanza que había, el factor que nosotros contamos para ganar en esta lucha. No es cierto que el pueblo esté en contra del gobierno. Por lo menos lo que yo he revolucionario. notado en la milicia, he visto que está unida con el gobierno. Hay unidad entre las milicias y el gobierno revolucionario. Dígame. Hay unidad entre las milicias y el gobierno revolucionario. Parece, según lo que he visto, que la milicia respalda al gobierno revolucionario. Por lo tanto, ahí fracasó nuestra intentiva, porque yo si me dicen vamos a invadir a Cuba con 1.500 hombres, pues no vengo. ¿Cuál es el nombre de prisión? Ricardo Montero Duque. ¿Qué tiempo estuvo entrenándose? 1 mes y 15 días más o menos. ¿En Guatemala? Sí, señor. ¿Quién lo enroló a usted? Yo mismo me enrolé. ¿Se presentó voluntariamente? Sí, señor. ¿Qué tiempo lleva usted fuera de Cuba? 2 años aproximadamente. ¿Por qué se fue de Cuba? Bueno, yo fui oficial del ejército también y después del 1 de enero me fui de Cuba. Compañero Frankie. Prisionero Montero Duque. Usted es un hombre de experiencia militar, ¿verdad? Sí, señor. ¿Usted dirigió uno de los batallones? Yo era el jefe del batallón 5. No, yo me refiero ahora, me refiero antes, en la Sierra Maestra. Sí, señor. ¿Usted combatió contra el ejército rebelde ahí? Sí, señor. Jefe del batallón 25. ¿El batallón 25? Sí, señor. ¿En la batalla de Guisa? En Guisa y en Las Mercedes. Yo quisiera que usted me hablara, desde el punto de vista militar, usted que conoció la lucha en la Sierra y también ahora, dado los efectivos militares que ustedes tenían, quisiera hablarme usted de eso. Bueno, como usted dice, yo tenía experiencia militar y venía al frente de un batallón, pero mi batallón no pudo desembarcar como estaba planeado, porque después que había desembarcado el batallón que me antecedía, el barco en que nos transportaba fue alcanzado por un rocket y además del rocket, pues constantemente me hostigaron los aviones, me produjeron bajas, muertos y heridos, y además se incendió la bodega de popa. Hay en este momento, según los informes que acaban de llegar, cerca de 1.000 prisioneros. ¿A qué atribuye usted esa derrota? Bueno, la derrota se atribuye, el desastre. Se atribuye a que... ¿El desastre? El desastre, sí. Se atribuye a que había un plan y el plan pues no salió como fue ideado. Se contaron con detalles que no resultaron ser lo que en realidad había y todo se trocó y todo fue el desastre. Sí. Yo fui capturado anoche por el comandante Luzón, sí, que ya lo había conocido antemano, combatí contra él en Juan Díaz, cerca de Zaguatana. Sí. Y cuando de San Blas me llevaron a Playa Larga, de Playa Larga fui a Australia, de Australia a Girón, y de Girón hacia acá, hacia La Habana. ¿Su nombre? Felipe Rivero Díaz. Felipe Rivero Díaz. Ajá. ¿A qué unidad pertenecía usted? Al Batallón 2, Compañía G. Batallón 2, Compañía G. ¿Viene usted a contestar las preguntas de los periodistas esta noche por su propia voluntad? Las que estén en mi poder contestar, las contestaré. Compañero Ortega. Cuando usted se refiere al nacionalismo, ¿se refiere al Partido Nacionalista Español? No. Aquí en Cuba hay una incultura política supina. Esa es una opinión pública, es una opinión particular. No, Pepín Rivero fue dirigente de la Falange en Cuba. La Falange y la reacción cavernícola es una cosa, y el nacionalismo, a mi entender, es otra. Tampoco ¿En qué consiste su nacionalismo? Mi nacionalismo consiste en una postura digna de Cuba. En la tercera posición, por ejemplo, que adoptó Nasser en Egipto. En la tercera posición, por ejemplo, algo que pudo haber hecho, por ejemplo, el señor Batista antes de prostituir el 10 de marzo como lo prostituyó. Que, claro, Batista es un hombre muy limitado, en mi opinión también. Batista es un individuo que era un señor que se produjo en medio de un ambiente, al cambiar ese ambiente no supo cambiar con él. Pero a mi juicio, a pesar del talento de la primera figura del régimen y de muchas figuras que lo rodean, el error ha estado en no buscar esa tercera posición.
¿Y usted cree que enrolándose en los Estados Unidos, entrenándose en una base bajo instructores norteamericanos, con armas norteamericanas, bajo la supervisión de Idígoras y Somoza, acompañado con destroyers norteamericanos, venían ustedes a luchar por una tercera posición en Cuba o venían a luchar bajo la sumisión del imperialismo yanqui? En primer lugar, yo no estaba ni siquiera con el aparato político del llamado Frente. En segundo lugar, la mayoría de los hombres que están ahí responden a distintas tendencias y a distintos partidos políticos y agrupaciones. Yo sabía perfectamente bien que aquello no era lo perfecto, estaba muy lejos de ser lo perfecto. ¿Y usted cree que el grupo sano ese eran los asesinos de Batista que han desfilado por aquí? Eran los hijos de los adinerados que han desfilado por aquí. Eran los hijos de los malversadores que han desfilado por aquí. Eran los Cándido Moras que acaba de declararse que ha caído prisionero. Eran esos los sanos que iban a rescatar a Cuba. Yo le estoy diciendo que en ese grupo habían todos los matices sociales y todas las tendencias. No, no había todas las tendencias, ahí no estaba el pueblo cubano. Bueno, si esa es su opinión, la mía es la que yo acabo de expresar. El prisionero responsable directo del asesinato de Araceli Iglesias nos dijera cómo organizó el asesinato. Yo no tengo nada que decirle sobre eso. Es cierto. Porque usted me está señalando a mí como que yo fui el que realicé eso, lo planeé, lo ejecuté fríamente, lo preparé. Yo no, ya le expliqué mi intervención en eso. ¿Cuál fue? Vinieron los compañeros que debían participar, inclusive los compañeros de la CTC, el compañero Morera, que era el organizador del mismo, los otros dirigentes del puerto, y ya cuando estaban ahí, entonces le llamamos, yo quedé con el chofer, Gabriel Miramón Noviola, que era el chofer de Araceli, que lo fuera a buscar a donde estaba. A las 12 menos 20 regresó con el compañero Araceli. Araceli entró bien, como siempre, con todos los trabajadores, muy bien. Y ahí nos situamos todos ya, sentados los demás, y el compañero Araceli de pie, yo a su lado. Y Araceli comenzó y logró hacer toda la explicación que se consideraron necesario para la comprensión del resto de los trabajadores. El compañero, él, terminado todo, ya se va a dar por concluida la reunión. Los compañeros se levantan muy satisfechos, muy contentos. Viejos trabajadores marítimos y portuarios, compañeros de nosotros, y el compañero Araceli. Y cuando estamos ya conversando con él, parado ahí, hacen irrupción en la puerta dos individuos, Rafael Emilio Celer Puig y Gilberto Alba Cabrera. Son los dos instrumentos. Cada uno se le da $5,000 por la Agencia Central de Inteligencia. Usted no tuvo que ver nada con el asesinato de Araceli Iglesias. Señor, yo no tuve que ver ni con el asesinato de Araceli Iglesias ni con el asesinato de Pipí Hernández. ¿Fue inocente? Señor, yo soy inocente de eso. Una interrupción. ¿Cuánto tiempo cumplió usted por el asesinato de Pipí Hernández? ¿De Pipí Hernández? Sí. Bueno, hasta el día 1 de enero del 59. Hasta el 1 de enero del 59, 4 años. 4 años. ¿Y el 1 de enero del 59 qué le pasó? Que me fui en una chalana, aproveché la confusión. No, pero ¿dónde estaba usted? Me fui. ¿Usted estaba preso? ¿Usted estaba preso? Sí, señor. ¿Y cómo se pudo ir estando preso? Estaba en el reclusorio porque aquello era un mare magnum, todo el mundo corría de un lado para otro y yo ahí dije, esta es la mía. ¿Cuántos presos se fueron? Dígame. ¿Se fueron muchos? Mire, Barquín estaba preso, Teniente Fernández estaba preso, el doctor Armando Jara estaba preso y él lo puede testificar. ¿Y usted se fue con el doctor Armando Jara? No, señor, ellos salieron juntos por orden del Estado Mayor que había, que lo mandó a poner en libertad. Claro, ellos se fueron ordenadamente. Y entonces ellos ocuparon el cuartel y no dejaron ir un solo oficial
de Isla de Pino. Sí. ¿Seguro? Entonces usted fue el único preso que se fue. Sí, señor. Oh, sí, señor. Se fue. Sí, Qué señor. maravilla. Usted. No, yo me llevé un yate, señor. Yo me llevé un yate. Pero Isla de Pino usted se fue en un yate. Propietario del yate, el señor Barotti. Bueno, creo que en el corazón, quiero quitármelo del corazón porque la memoria fue muy dura y realmente no, con 21 años decir que sí a la milicia era importante, pero no estábamos preparados, ni teníamos tamaño de dimensión, o sea, una dimensión exacta de lo que significaba la tarea que a nosotros se nos encomendaba en ese momento, que era nada más y nada menos que atender a las visitas que iban a ver a sus familiares. Calviño, que es el que más me marcó, en esa galera estaba Calviño, estaba el Chinoquín, estaba el sacerdote, estaba Carlos Alberto Badía, estaba Artime y los Babones. Sin embargo, desde el inicio fueron 3 veces las que nosotros estuvimos con la responsabilidad de la custodia de estos mercenarios cuando ellos iban a recibir las visitas de sus familiares. De Calviño sobre todo, o sea, la memoria más viva. Yo no quiero que nada, o sea, que nada sea exagerado y que nada sea fuera de la realidad y que nada tenga que ver con algo que yo pueda o recrear o exagerar o magnificar. No, esto es lo que quedó en mi memoria tatuado, no en mi corazón, sino al contrario, fuera, yo lo quiero sacar de mi corazón. Y era ver la perversidad de ese hombre en todas sus manifestaciones. La detención fue a las 4 de la mañana. Traigo aquí porque lo conservaba, creí que me enfrentaría algún día delante de ti. ¿Te acuerdas que te lo dije? Esta es la vaca. Verán que por aquí tiene sangre todavía. Porque me dio una patada en el vientre y tuve una hemorragia. Como me tuve que fajar con ellos para que no realizaran eso, me partieron 2 vértebras. ¿Te acuerdas? Bueno, me conmovió mucho, por ejemplo, el Chinoquín, que era un individuo que estaba siempre en cuclilla, contra la pared. O sea, casi nunca lo vi incorporado. De que se lo acusaba por haber dado muerte al soldado. Un soldado rebelde. Bueno, ¿Usted sabe el nombre? ¿Usted sabe el nombre del soldado que se Bueno, asesinó? yo creo que le dicen el Pupo, ¿no? Pupo. Yo quiero que se me aclare esta situación, porque el mismo personal que yo tenía allí en la casa puede ser testigo de que cuando sonaron esos disparos, yo estaba con Usted ellos. me dijo, cuando estábamos conversando hoy, haciendo todo este reportaje, que usted no había tenido participación en nada, que me pidió que venir acá a declarar y vino. Pero también me pidió que le pusiesen delante a una de las mujeres que había sido secuestrada. Señor. Y vino. Por favor, si pueden traer a esta señora. ¿Usted reconoce a este prisionero? ¿Cómo no lo voy a reconocer? Si él no tenía en la cárcel, no estaban estudiando con un revólver. No le sé el calibre al revólver. El prisionero dice que no tuvo ningún conocimiento de lo que le había pasado al soldado Pupo. Que no tuvo ningún reconocimiento. Bueno, sobre el soldado muerto yo no tuve ninguna participación. No, que va. Y cuando iban a salir, ¿quién fue el que salió del yate con un puñal en la mano? Fuiste tú. Bueno, yo quiero aclarar una cosa. Sí, y los remataste después que estabas en el suelo. Yo quiero aclarar una cosa. Perdón, porque si... usted me pidió un testigo. Señor. Me pidió venir acá. Señor. Y vino el testigo. Dígame. ¿Esa señora estaba allí? Sí, señor. Adelante, siga contestando. Bueno, pero yo no puedo estar allí en 2 lugares distintos. Este es el automóvil. Sí, señor. Este es el automóvil. Sí, señor. Que ustedes utilizaron. Esta es la playa. Sí, por donde ustedes escaparon. Señor. Esta es la casa de esta señora. Bueno, la casa yo no sé porque era una casa de portal de madera. ¿Usted reconoce a la señora? Sí, señor. ¿Usted la llevó secuestrada a la señora? Bueno, eso sí, estaba ahí con... ¿Usted la secuestró? Que era yo era el que la estaba custodiando en la misma casa. Y en este lugar cayó asesinado el soldado que la señora narra
que usted mató de una puñalada. Ahora yo le voy a pedir, señora, que usted nos diga las palabras que tuvieron el prisionero y los que con él se fugaban. Las palabras que pronunció el prisionero y los que con él se fugaban en el momento que partía el yate. Bueno, cuando ellos se iban, el alemán, que así usted lo mentó. Señora, perdón, ¿el alemán es este? Efectivamente. ¿Este es el alemán? Que usted lo mentó. Él le dijo, ¿por qué lo hiciste? Y usted le contestó, no importa, sigue. Bueno, eso es incierto, señor, porque Eso no es incierto. Bueno, perdón, moderador. Yo creo que es suficiente. Simplemente el prisionero me había pedido venir a declarar y me había pedido un testigo. Vino a declarar y vino el testigo. Podemos continuar con el... La señora ha identificado al prisionero, el prisionero ha identificado a la señora. Creo que es suficiente la declaración. Bueno, recuerdo que, por ejemplo, con los babunes, que eran unos criollos orientales multimillonarios, la experiencia fue casi hasta simpática. Estos individuos no tenían ningún pudor, pero tampoco eran agresivos en lo absoluto, al contrario. Ellos decían, miliciana, si tú hubieras tenido el Cadillac que yo tenía, si tú hubieras tenido lo que yo tenía, hubieras venido igual que yo para acá, lo que pasa es que te tocó estar de la otra parte. Además, tú no sabes dónde estás, eso no se me olvida nunca más, sobre todo el más gordito de ellos dos, que era el que más hablaba, ¿no? 14 mercenarios que participaron en la expedición por Bahía de Cochinos se enfrentan a la justicia revolucionaria el 8 de septiembre de 1961. Comparecen como acusados por su larga historia de crímenes, torturas y atropellos durante la dictadura de Batista. A la 1:30 de la tarde comenzó la vista de la causa 833 de 1961 en la sala primera de la Audiencia de las Villas, seguida por el delito contra la integridad y la estabilidad de la nación. Voy a explicarles en qué consistió la causa número 833 del 1961 del Tribunal Revolucionario de la provincia de Las Villas. En la misma resultaron juzgados un grupo de mercenarios, en este caso 14 de los más connotados integrantes de la Brigada 2506. Entre estos se encontraban asesinos convictos, personas que tenían causas pendientes por torturas y vejámenes a detenidos y traidores al movimiento 26 de julio y al ejército rebelde. El tribunal sesionó en su composición habitual, es decir, un presidente y 4 vocales. Estuvo presidida por el primer teniente del ejército rebelde, doctor Claudio M. López Cardet, con la participación de los vocales, capitán del ejército rebelde Félix Ramírez Delgado, primer teniente del ejército rebelde Luis A. Palacio Fernández, el segundo teniente del ejército rebelde Juan Pérez Roca y el segundo teniente de la Policía Nacional Revolucionaria Gilberto Sotolongo Morales. Actuó como fiscal el doctor Humberto Ambrosio Jorge Gómez y como defensores los letrados doctores José de la Torre Martínez y el doctor Roberto Cárdenas García. Es bueno aclarar porque ello ha sido objeto de una campaña mediática a través de más de 40 años, que el juicio se celebró observando estrictamente las garantías de los acusados y muy especialmente con plena participación del público. Los acusados tuvieron acceso a sus defensores, que tuvieron toda la posibilidad de proponer las pruebas correspondientes y de entrevistarse incluso con sus familiares que estaban en esta propia sala de justicia. Ahora, de las 14 personas que comparecieron como procesados, fue preciso aplicar la pena de muerte por fusilamiento a 5 de estos procesados. En este caso, como autores de un delito contra la integridad y la estabilidad de la nación, dispuesto en el artículo 5 de la Ley 425 del 1959, en relación con los artículos 128 y 147 del Código de Defensa Social. Pero, ¿quiénes fueron las personas que resultaron objeto de la pena capital? En primer lugar, el ciudadano Ramón Calviño Insu,
traidor al movimiento 26 de julio, que se pasó a las filas de la Policía Nacional Batistiana y con todo el conocimiento que le brindaba de la red y del movimiento se convirtió en un eficaz delator. Fue nombrado cabo de la policía y trabajó directamente a las órdenes del siniestro Esteban Ventura Novo. Fue responsable de los asesinatos de varios revolucionarios. Especialmente se especializó en las vejaciones y las violaciones de detenidas por consecuencia de sus actividades políticas. E incluso fue responsable directo de la castración del teniente del ejército rebelde Arnaldo Ramón Rivero Alfonso. Al momento de ser juzgado en esta sala, tenía 5 causas pendientes por asesinato, una causa por homicidio y otras por delitos tales como maltratos y violación de domicilio. En segundo lugar, resultó objeto de la pena de muerte por fusilamiento el ciudadano Jorge Kim Jung, conocido por el Chino Kim. Este sujeto, vecino de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, en unión de otros connotados contrarrevolucionarios de la zona, comenzó una labor de proselitismo y de ganar la confianza del miliciano que cuidaba el embarcadero de las Salinas, en el litoral de la costa matancera. De manera tal que una vez cimentada la confianza entre lograron tomarlo por sorpresa y acuchillarlo. Pero lo dantesco que tiene todo ello es que fue precisamente en presencia de la esposa de la víctima y de sus hijos menores. El ataque resultó tan salvaje que les trajeron las vísceras delante de sus familiares y de sus descendientes. Y después de sustraer una embarcación, tomaron de rehén a la cónyuge y a los hijos menores y los llevaron a los Estados Unidos, donde, como resulta consabido, resultó acogido como todo un héroe por las autoridades norteamericanas. Emilio Soler Puig, alias El Muerto, tenebroso sujeto de Lampa habanera, autor, por solo citar 2 ejemplos, del crimen del líder portuario Aracelio Iglesias, cometido en el año 1948, en medio de una reunión sindical, y del exiliado dominicano Pipi Hernández en el 1955, hechos por los que tenía causas pendientes por las cuales no había sido enjuiciado. Roberto Pérez Cruzata, traidor a la revolución, miembro del ejército rebelde, que en el año 1959, encontrándose detenido el doctor Rafael Escalona Almeida en la sección radiomotorizada de la Policía Nacional Revolucionaria, recibió la orden de voz de otro traidor de que lo matase, y esta persona se aprestó a cumplirlo quitándole la vida de una ráfaga de metralleta. Además de ser sancionado por la justicia revolucionaria, logra escapar y después de llegar a los Estados Unidos se dedicó a difamar y a desprestigiar por todos los medios a su alcance a la revolución cubana. Y finalmente el ciudadano Antonio Valentín Padrón Cárdenas igualmente resultó sancionado a la pena capital. Esta persona era un connotado asesino en las provincias orientales, directamente al mando del tristemente Fermín Conley Gallegos, el llamado artífice de las Pascuas Sangrientas. Al momento de ser detenido, tenía varias causas por las que había sido sancionado en ausencia a la pena de muerte por delito de asesinato y todo tipo de excesos contra revolucionarios detenidos. Esas fueron las personas a las que fuera preciso imponerle la sanción de muerte. Ahora, ¿qué sucedió con los 9 restantes? Los 9 restantes igualmente resultaron sancionados por el antedicho delito, pero en este caso se acordó imponerles por el tribunal penas de 30 años de reclusión. ¿Cuáles fueron las razones que conllevaron que a estos individuos no se les aplicara la pena de muerte por fusilamiento? Bueno, en primer lugar, un elemental sentido de justicia, lo que hoy en el derecho contemporáneo se viene a llamar la individualización de la pena. Todos estos individuos, estos 9 a los que se les aplicó penas de privación de libertad, también tenían graves crímenes y
también habían efectuado actos sumamente de extrema gravedad, pero sin embargo no tenían la connotación que los 5 primeros antes mencionados. Ahora, se trata de cuestionar de por qué no se les aplicó la pena de muerte por fusilamiento, y es precisamente eso lo que da motivo para dictaminar que se trata de una sentencia, de un proceso con toda transparencia y con toda garantía, no un acto de venganza, porque si nos atenemos a las violaciones que habían cometido, muy bien se les hubiera puesto la pena de fusilamiento, pero no, el tribunal con toda mesura acordó imponer penas que no conllevaran tal situación. De nuevo, la delegación de prisioneros de la batalla de Playa Girón viaja a los Estados Unidos para gestionar la indemnización. El 25 de junio de 1961, la prensa comenta sobre el disuelto comité y frustración de los mercenarios llegados a Cayo Hueso el día anterior. El secretario ejecutivo de la disuelta comisión de tractores, John Hooker, insinuó ayer la posibilidad de que el comité volviera a integrarse. Hooker, amigo personal del presidente Kennedy, se reunió ayer por segunda vez con la delegación de 10 prisioneros que llegó el sábado 24 de junio procedente de La Habana. Hooker declaró a los periodistas que informó a la delegación de prisioneros sobre sus conversaciones con miembros del comité de tractores y que regresaría a la ciudad de Miami, donde esperaría instrucciones de ellos. Ante esta situación, el gobierno revolucionario decide someter a juicio a los mercenarios de Playa Girón y cancela el ofrecimiento de libertar a los mismos mediante el pago de una indemnización en maquinarias agrícolas. En la ciudad de La Habana, a las 9 de la mañana del 29 de marzo de 1962, comienza el juicio sumarísimo contra los invasores, aplicando el procedimiento de la República en Armas, puesto en vigor por la Ley 634 de 1961. Los mercenarios comparecieron ante el Tribunal Revolucionario, que estaba presidido por el comandante Augusto Martínez Sánchez, e integrado además como vocales por los comandantes Sergio del Valle, Juan Almeida Bosque, Guillermo García Frías y Manuel Piñeiro Lozada. Actuó en el juicio como fiscal el doctor José Santiago Cuba Fernández y como secretario Narciso Fernández Suárez. El abogado defensor de oficio fue el doctor Antonio Cejas. El primer día del juicio se desarrolló en correspondencia con las normas establecidas en la ley. A petición de la parte fiscal, se dio lectura a la carta del cabecilla de los invasores, José A. Pérez San Román, dirigida al primer ministro y comandante en jefe Fidel Castro. Era una extensa declaración titulada Un deber de conciencia, donde refería su arrepentimiento de haber participado en la invasión. Yo controlaba toda la actitud de ellos al terminar la sección del juicio con la tropa que tenía, que los custodiaba y que tenían instrucciones concretas de darle un trato preferencial. Y este proceso, ya te digo, fue alterándose por los días. Un poco que yo le cambiaba el pelotón todos los días para que no hubiera estas relaciones en exceso con ellos, porque ellos tenían una actitud muy arrogante. Una actitud de militares, arrogante. Los otros combatientes daba pena ver todas sus expresiones, porque todos los habían engañado, todo era una lástima. Parecía aquello un convento. Y Artimes, con esa ambición tan grande que tenía Artimes, porque Artimes fue un ambicioso en todas las etapas. Artimes tuvo directamente en la revolución, en el ejército, y tenía unas ambiciones esas terribles, como otros que traicionaron. No quiero mentar nombres,
Y esto pues nos llevó a darle consejo. Yo mandé a darle consejo cómo tenían que comportarse, porque cuando ellos vieron que no iban a ser fusilados, ya se dieron cuenta que nuestro trato era tan humano, tan bueno, pues yo le mandaba con el general, con Viera, a darle consejo, que se portaran bien, que tuvieran una actitud correcta, que ellos eran prisioneros, que recordaran que eran prisioneros de guerra y que nosotros podíamos tomar cualquier decisión porque eran prisioneros de guerra de nuestro pueblo. Además eran prisioneros de nuestro pueblo, no solo de la guerra, sino de nuestro pueblo. Y nuestro pueblo no estaba de acuerdo que incluso nosotros le diéramos un trato preferencial a ellos. Y Oliva había sido subordinado mío. Era instructor de infantería en Managua. Como muchos viejos oficiales estaban en Managua, yo tenía una cantidad de oficiales muy grande que servían como instructores. No le dábamos mando, sino como instructores. Y a Oliva lo llamé yo en el medio del juicio. Le dije, ¿tú te acuerdas que estaba subordinado a mí? Y que estaba de instructor de infantería, ¿y cómo se te ocurrió venir aquí si tú sabes que aquí había un ejército dispuesto a recibirte a tiro y que no ibas a tener ningún éxito de nada? Tú no te diste cuenta porque tú eres de los que estabas dirigiendo, ¿no? Y no tuvieron esa idea. Ustedes pensaron que nuestros hombres no amaban la patria, que este pueblo es el pueblo más patriótico que ustedes pueden observar, y vas a venir aquí ahora. En el documento Un deber de conciencia, José Alfredo Pérez San Román expone: un deber de conciencia cumplo al decir las verdades que siente mi alma, y que la propaganda auspiciada por los que me trajeron hasta aquí dirá que no solo son verdades del alma, sino mentiras fabricadas por la mente ante el temor, o más aún, dictadas por los lavadores de cerebro y los tónicos al efecto. Menos me importa aún la propaganda deshonesta que sirve intereses mezquinos. Así que allá va mi mensaje. La causa de la prisión de los más recientes, nosotros, los de Girón, es de una fuerza indiscutible. Qué ingenuos, qué tontos hemos sido los que creíamos que veníamos a salvar a Cuba. Si me permite la frase, diría que nos hemos ganado el premio de la botella de mondongo. Nos comimos la mazorca con mata y todo. El juicio continuó la mañana del 2 de abril de 1962, después de la declaración de un grupo de invasores. Se presentaron como testigos 8 combatientes revolucionarios: el capitán José Álvarez, los comandantes Oscar Fernández Mel y Pedro Miret, y los capitanes Raúl Curbelo, Flavio Bravo, Emilio Aragonés, José Ramón Fernández y Osmani Cienfuegos. La tarde siguiente se reinicia el juicio. El presidente del tribunal concede la palabra al fiscal, quien manifiesta que renuncia al resto de la prueba testifical. Posteriormente, el presidente se dirige a la defensa y ésta dice no tener más pronunciamientos sobre pruebas. El juicio sigue con el informe del fiscal y las palabras del abogado de la defensa, quien pide una sentencia justa y generosa. El juicio quedó concluso para sentencia. Bueno, después de las distintas declaraciones de los testigos, donde estaba demostrado lo artero y lo traicionero que había sido el ataque y cuáles eran las aspiraciones de ellos, y las aspiraciones de ellos en cuanto a si tenían éxito, cabe destacar la vulneración de todos los derechos humanos y de la Convención y las leyes internacionales y de la Convención de Ginebra del tratamiento a los heridos
del tratamiento de residuos, por los bombardeos de los ómnibus, los bombardeos de las ambulancias, de los autos y camiones que venían con enfermos y perfectamente señalizados con la Cruz Roja. La sentencia dictada en el juicio contra los invasores fue la siguiente. En la ciudad de La Habana, a los 7 días del mes de abril de 1962, ante el Tribunal Revolucionario, fue vista en el juicio sumarísimo la causa número 111 de 1961, seguida por infracción del artículo 128 del Código de Defensa Social, en relación con el 5 de la ley número 425 del 7 de julio de 1959 contra los acusados. Fallamos que se les imponga como sanción por su traición a la patria la pérdida de la ciudadanía cubana a todos los que la ostentaron, así como el pago de una indemnización a cada acusado con prisión subsidiaria hasta un máximo de 30 años con trabajo físico obligatorio, siempre y cuando no fuera satisfecha la indemnización impuesta a José Alfredo Pérez San Román, Erneido Andrés Oliva González y Manuel Artime Buesa, a la suma de $500,000 cada uno. Los restantes invasores fueron condenados a pagar la indemnización de $100,000, $50,000 y $25,000 según su responsabilidad. El abogado James B. Donovan trabajó para la Oficina de Servicios Estratégicos y antes de la creación de la CIA. Resultó también el principal mediador en el intercambio de agentes espías durante la Guerra Fría junto al coronel ruso Rudolf Abel y los estadounidenses Frederick Prior y Gary F. Powell. Nuevamente sus servicios como mediador son solicitados, pero ahora por el Comité de Familiares. Con motivo de esta misión, Donovan realiza reiterados viajes a Cuba y se entrevista con Fidel. Una comisión de familiares de los invasores arribó a Cuba por vía aérea el 10 de abril de 1962 para tratar con el gobierno revolucionario sobre la indemnización por daños materiales que debía ser pagada al pueblo de Cuba. La comisión estaba presidida por Álvaro Sánchez, ex dueño del Central Senado, e integrada también por Enrique Yaca Escoto, Virginia Betancourt Cáceres y Ernesto Freire Barona. El diario Revolución comenta el 13 de abril de 1962 una crítica del periódico The New York Times a la posición asumida por el presidente Kennedy con relación al pago de la indemnización. Y señala que el gobierno de los Estados Unidos debería ayudar para pagar las cantidades fijadas a los que cayeron prisioneros en la fracasada invasión a Cuba. El Times expresa que el presidente, hablando sobre Cuba, tuvo razón en decir que Fidel Castro no puede esperar que los familiares de los prisioneros cubanos reúnan los $52 millones. Pero pregunta si está bien que Kennedy haya dicho que el gobierno de los Estados Unidos no pudiera participar en semejante negociación. Y a mediados de 1962, ocupando nosotros el cargo de viceministro de Importaciones en el Ministerio de Comercio Exterior, se nos encomendó por el entonces ministro, compañero Alberto Mora Becerra, el que confeccionáramos un listado contentivo de los productos, las descripciones, el precio unitario de los mismos y el monto que deseábamos, ya que se discutiría o se comenzaban discusiones con los Estados Unidos de América para el intercambio de los prisioneros de la agresión a Playa Girón para que pagaran una indemnización con productos y equipos de la medicina y otros. Recuerdo que esa lista ascendió aproximadamente a $60 millones, es decir, excedía lo previsto por nosotros, que eran $52 millones por si faltaban algunos. Se incluyeron medicinas, productos alimenticios, algunos equipos Caterpillar para la agricultura. En definitiva, estos equipos de la agricultura no se recibió ninguno. Se habían recibido $2 millones originalmente que se emplearon en la compra de incubadoras en Canadá para el desarrollo de los programas avícolas en el país. Bueno, en realidad la participación nuestra en este hecho
fue a acompañar a un grupo de invasores que habían estado enfermos o que habían sido heridos, pero que ya todos estaban totalmente recuperados, como parte del canje que se hacía con el gobierno de los Estados Unidos, como recuperación de los daños ocasionados. Bueno, esa noche fuimos a la prisión del Castillo del Príncipe, donde estaban estos invasores que iban a ser canjeados, ¿no? No encontramos ninguno con problemas de salud, excepto aquellos que habían perdido algún miembro y, por supuesto, tenían limitación en sus funciones. A la mañana siguiente estábamos en el aeropuerto de Rancho Boyeros, donde abordaríamos el avión para conducirnos a Miami. Nos habían dicho que era para Nueva York. Eso me tranquilizó porque yo sabía que allí la contrarrevolución no estaba organizada, pero ya en Miami era distinto. En ese momento se nos acercó Miró Cardona, el que me saludó afectuosamente. Respondí igual. Este Miró Cardona era una figura importante porque iba a ser el presidente una vez que hubiera triunfado la invasión de Bahía de Cochinos. Entonces se acercó también Tony Barona. Tony Barona miró y le dijo, ¿tú no conoces a Fernández Adán? Él dijo, bueno, yo no. Yo sí lo conozco a él, aunque no personalmente, porque él ha ocupado distintos cargos de nivel en mi país y lo conozco porque él fue hasta primer ministro. Dice, y a Maceo se había quedado un poco atrás y se fue a adelantar. Y digo, bueno, yo conocí en Cuba a un Antonio Maceo, que era nieto del general Antonio. Este no puede ser él, porque el que yo digo hubiera sido incapaz de traicionar a su patria. Del aeropuerto salimos para el hospital. Este era un hospital atendido por monjitas que fueron muy amables y los médicos todos discutieron los casos tratando de ver si había alguna lesión. No se encontró nada y se extendió como una especie de certificado a cada uno de los que ellos examinaban, manifestando que no había ninguna lesión en ese momento, sino que podía haber lesiones o residuos de enfermedades anteriormente. Al otro día salimos del hotel para el aeropuerto y llevábamos todos los documentos que nos habían entregado en el hospital, firmados por los médicos, y así fue que viajamos a Cuba. El primero de los embarques de estos artículos salió el 22 de diciembre de 1962 hacia Cuba, llegando probablemente el día 23. En Washington, la Cruz Roja de los Estados Unidos informó que se había movilizado un cargamento de más de 5 millones de toneladas para abonar la indemnización. Robert F. Kennedy, fiscal general de los Estados Unidos y hermano del presidente de ese país, declara el 26 de diciembre a la AP su participación en el envío de la indemnización. En una conferencia con los fabricantes, Kennedy les pidió los medicamentos que con instrumentos y alimentos infantiles entregarían a cambio de la libertad de los 1.113 prisioneros capturados en la Bahía de Cochinos. Y los negociadores cubanos y norteamericanos llegaron así a un acuerdo. En aquella oportunidad nos visitó en el Ministerio de Comercio Exterior un abogado norteamericano que resultó ser James Donovan, el mediador que discutió con el comandante en jefe el cambio de los agresores de Girón por los productos alimenticios y medicinas que en definitiva se recibieron. Poco después, cuando se comenzaron a recibir estos productos por vía aérea y vía marítima, pudimos comprobar que los mismos no correspondían
con los listados por nosotros presentados, inclusive estaban sobrevalorados. Las facturas tenían un precio superior al que realmente tenían los productos. Esto lo informamos a nuestro gobierno. Mira que lo condenamos al pago de una indemnización de 100.000 o a una sanción, le pusieron una sanción alternativa. Lo que nosotros queríamos, el pago de una indemnización, pero no por necesidad de dinero, sino por un reconocimiento. Era casi una especie de castigo moral. Y que haber una sanción, claro. Entonces, bueno, estuvieron presos y se negoció. Lo increíble es que el abogado que negoció conmigo, lo trataron de sobornar para traerme de regalo un traje de buzo que venía ya impregnado de los hongos y bacterias suficientes para el abogado que negociaba conmigo la liberación de los prisioneros de Girón. Estaba preparando un atentado contra usted. No, yo no puedo decir que él, lo que se sabe y se conoce, tendría que buscar más a fondo, que a lo mejor Pedro sabe. Él fue el instrumento. Él querían utilizarlo. Habría que averiguar, Pedro, a lo mejor. Pedro, ¿tú sabes algo de eso? Donovan se llamaba el abogado. No tenía, al parecer no hay ningún indicio de que haya tenido participación consciente, sino que fue utilizado. Y mandó regalos, le llegó a mandar. Yo creo que desde luego, el suelo en este clima caluroso, te pone eso y tienes que ponerte más peso, no sirve. Mar. Bueno, entre el montón, porque la comisión del Congreso investigó eso. Así que todavía no he investigado ello, esto no es un invento mío, pero te recuerdo, fíjate qué ética. Que el hombre que está negociando la liberación de aquellos prisioneros que podían ser condenados a la pena capital, o algunos sancionados. ¿Quiénes eran? Algunos criminales de guerra que se habían ido para Estados Unidos, porque los oficiales y oficiales eran soldados del ejército batista, oficiales del ejército batista. Y muchos hijos de terratenientes. Ahí se manifestaba la cosa de clase. ¿A cuántas personas nos ha puesto nosotros en libertad? Mire, al ejército mercenario entero, de Girón, que si hubiera sido en Estados Unidos cadena perpetua, si que nos hubieran fusilado unos cuantos. Cualquiera comprende la sanción cuando un grupo de compañeros nuestros que estaban buscando información sobre los actos terroristas contra Cuba, los han condenado algunas 2 cadenas perpetuas. Son los 5 primeros han sido llamados héroes de la República de Cuba. El comandante Fidel Castro, primer ministro del gobierno revolucionario, llegaba a la terminal marítima a las 5:20 de la tarde. Allí se encontraba el comandante Gilberto Cervantes, presidente de la Cruz Roja cubana. También estaban el ministro de Salud Pública, José Ramón Machado Ventura, el comandante Efigenio Amaijeiras, el viceministro de Salud Pública, Mario Escalona, y el viceministro del MINSEX, Héctor Rodríguez Llombart. Y la delegación de la Cruz Roja norteamericana, presidida por el doctor Leonard Schill, encargada de la entrega del primer embarque marítimo de medicinas, alimentos para niños y equipos médicos. Fidel es invitado a subir al mercante norteamericano fletado por la Cruz Roja y sube a bordo. El capitán Barun y los integrantes de la delegación norteamericana lo acompañan en breve recorrido por el mercante. Los marinos del African Pilot le informaron que la carga del barco demoró en el puerto de Everglades, en la Florida, 2 días y medio. Fidel dijo que era un reto emulativo para los obreros que realizarían un trabajo voluntario y que estos harían la descarga en solo 24 horas. Nosotros, ¿qué hicimos? Bueno, hicimos una gran brigada conjuntamente con la de los otros puertos y arribamos a la terminal marítima donde estamos hoy. Hoy se llama Terminal Jaifón, pero esto era la terminal marítima del puerto de La Habana. Y en cuanto le metimos mano, vimos que había mercancía de todo tipo, entre ellos medicinas y compotas. Y ahí se quedó el mote ese de mercenarios por compota. Estos eran los almacenes centrales del Ministerio de Salud Pública, lo que se conocían por las terminales marítimas. Se decide que el vapor African Pilot fondea aquí al lado de la terminal marítima por la facilidad que daba para descargar. El compañero Machado Ventura, que en aquel momento era el ministro de Salud Pública, había dado las instrucciones precisas de forma que la operación dentro de los almacenes de salud pública se realizara de forma eficiente y que no se demorara en las descargas.
y que se entongaran bien toda la mercancía que se recibía. En esto participó y ayudó mucho los voluntarios de la Cruz Roja, además de los trabajadores del ministerio que vinieron a cooperar en esta operación. También es bueno recordar que a la vez que el vapor estaba aquí, estaban llegando aviones por el aeropuerto designado para la operación. Es bueno también resaltar que de forma inmediata estas mercancías se distribuyeron a toda la red de salud pública, entiéndase a hospitales, policlínicos y farmacias, de manera tal que la población se beneficiara inmediatamente con estas mercancías que se recibieron por la indemnización. Los miembros de este comité solicitaron al gobierno cubano y a Fidel la autorización de utilizar la nave para poder abandonar el país. Fueron acondicionados por la Cruz Roja cubana como medio de apoyo del gobierno cubano todas las condiciones. La operación de acondicionamiento del barco African Pilot fue una operación compleja. Primero, por la poca experiencia que teníamos en el año 1962. Segundo, porque este era un barco mercante, era un barco de gran capacidad, de gran tonelaje, y los 1015 pasajeros que llevaría el barco aproximadamente fueron que primero ascenderlo, o sea, subirlo al barco, donde había, como dije anteriormente, una población de personas de la tercera edad, de enfermos, y que hubo que subirlo por la escalerilla del barco en camillas al principio y después en silla. Algunos, la camilla, como la escalera era muy perpendicular, fue imposible. La primera intentona de las camillas fue fallida y entonces tuvimos que subirla con silla. Pero una vez arriba, hubo que empezarla a bajar a las bodegas. Estas bodegas, o las bodegas del barco, que eran similares a estas, eran bodegas que estaban acondicionadas para la carga y hubo que acondicionarla para el albergue de pasajeros. Ahí se pusieron catres muy cómodos, lonas, almohadas y acondicionar secciones para servicios sanitarios, para los abastecimientos de agua, de comida y crear las condiciones humanamente posibles y aceptables, las mejores, porque Fidel insistió mucho en eso. Simultáneamente con la llegada de Fidel al puerto habanero, en la base aérea de San Antonio de los Baños, los primeros prisioneros partieron en uno de los aviones de pasajeros a las 4:55 pasado meridiano hacia la base militar de Huntington en la Florida. Cada contingente era de 107 prisioneros que habían sido trasladados por vía aérea desde el presidio de Isla de Pinos. Al propio tiempo llegaron a la base aérea en 18 ómnibus más de 300 prisioneros procedentes del Castillo del Príncipe de La Habana. En diciembre del año 1962, una delegación del gobierno cubano se presenta en el Aeropuerto Internacional José Martí, donde yo fungía como superintendente de la empresa de servicios aeronáuticos de Cuba, cuyo director era Luis Álvarez Tavío y yo era su segundo. Esta delegación traía como objetivo pedir de nosotros darle un servicio aeroportuario a un puente aéreo entre Miami, La Habana, Miami. En cuanto al canje de prisioneros de la Brigada 2506, los aviones venían con alimentos y con medicamentos. En la operación, el jefe de la operación era el comandante Gilberto Cervantes Núñez, presidente de la Cruz Roja cubana. Alrededor de 200 compañeros realizaron la descarga de los aviones. A tal efecto, decidí dirigir personalmente esta operación. Escogí los equipos necesarios para dar este servicio en aquel aeropuerto. Escogí 12 compañeros trabajadores de la línea del aeropuerto José Martí, diestros en esta tarea,
y me trasladé a San Antonio. Estuvo presente en esta operación el comandante jefe Fidel Castro, también el abogado norteamericano Jim Donovan, encargado de realizar los trámites del canje, así como una representación de la Cruz Roja norteamericana presidida por el doctor Leonard Shetterly. Esta operación tenía que hacerse de la siguiente forma. Al ser estos aviones de pasajeros, para poder cargarlos en Miami y traer mayor cantidad de carga para acá, era necesario quitar asientos de la cabina de pasajeros y almacenarlo dentro del propio avión en otra parte del avión, de manera de abrir espacio para más carga. Esa operación se hacía en Miami en los aviones que venían de allá para acá. Pero al llegar aquí, una vez que se vaciaban esos aviones, había que volver a anclar esos asientos para podernos llevar 107 mercenarios en cada uno de esos vuelos. Esta operación duró 3 días, comenzando el 23 hasta el 26 de diciembre de 1962. Las 24 horas del día se trabajaba intensamente. En todo momento primó el orden y la disciplina y todo en su puesto. En la tarde del 26 de diciembre de 1962, el African Pilot zarpa de los muelles de la terminal marítima de la Bahía de La Habana. En dicho barco partieron hacia los Estados Unidos por autorización concedida por el gobierno revolucionario cubano 1.015 familiares de los invasores de Playa Girón. El 6 de abril del 2001, en Cuba se efectuó la conferencia académica Girón 40 años después. El comandante en jefe Fidel Castro rememoró el caso de los pilotos norteamericanos derribados durante la batalla de Girón, 2 de los cuales cayeron al ser derribado su avión y al catapultarse murieron en un enfrentamiento con las milicias. Subrayó la hipocresía de quienes los enviaron a Cuba, pues sus cadáveres estuvieron esperando 15 o 20 años en la isla, ya que la CIA no quería reconocer la participación estadounidense en la operación de Bahía de Cochinos. Los aviadores norteamericanos participantes en la invasión de Girón, a quienes la CIA no reconocía su existencia, son los siguientes: comandante Riley Bamberger, capitán Thomas W. Ray, y los navegantes Wade Cray y Leo Baker. Fernández, ¿qué fue lo que te dio a ti la impresión de que se estaba produciendo un desembarco? Bueno, la realidad, antes de contestar eso, permítame decir que lo que... ¿Qué hora fue? ¿Comunicaste que estaba produciéndose el desembarco? Nuevo desembarco. Bueno, no, eran aproximadamente las 2 de la tarde o 2:30. Estábamos muy cerquita de Girón, el batallón de la policía estaba a la cabeza de la ofensiva. Y en ese momento, el capitán Teruel, que estaba al lado mío, me llama la atención sobre 2 destructores que se aproximaron a la costa. Estos 2 destructores entraron en las aguas jurisdiccionales, el Eaton y el Murray, y cumpliendo una orden que después se ha visto que era de la Casa Blanca, tenían la misión de rescatar a la brigada. Esto lo sabemos después. Yo veo botes que salen de tierra hacia los barcos y de los barcos hacia tierra. Toda la impresión, no solo para mí, después lo confronté con la aviación, como usted dice, y tuvieron la misma impresión. Paramos la ofensiva, pusimos todas las piezas de artillería a tirar contra los botes, los cañones, los SAU, una batería de 85, los obuses no los podíamos poner a tirar porque los habíamos desplazado como 1,5 kilómetros dentro del bosque, primero para que no fueran blanco fácil de la dirección de fuego sobre la carretera y segundo, para que no obstaculizaran, y es muy estrecho, abrimos un sendero dentro del bosque y entramos las 3 baterías
dentro del bosque, que ahí sí estoy seguro que fue efectivo el fuego contra Girón. En esta maniobra empleamos bastante tiempo y sobre todo había, lo debo decir también con mucha claridad, estamos hablando de la historia, un enardecimiento en los combatientes de tirar a los destructores. Los destructores estaban ahí mismo. Es decir, era un blanco, fuego directo, fácil, no había ni que apuntar prácticamente. Con la boca del ánima se le podía tirar a los destructores. Entonces me tocaba a mí la decisión de no patriota, de no tirar a los destructores frente a la opinión de oficiales y de las dotaciones de las piezas y la responsabilidad de tirar a los destructores y originar una conflagración mayor independientemente del lugar donde estuvieran. En definitiva, ustedes no iban ni a consultar siquiera. Comandante, ¿quién iba a consultar? Y consultar a los dioses ahí, si era el hecho inmediato. A los dioses. Oye, yo consulté, ustedes... le mandé un mensaje y está el mensaje escrito. ¿Qué dice el mensaje? El mensaje dice que está produciéndose un desembarco, que necesito fuerzas adicionales para repeler el desembarco. Usted me contesta un poco después que no había tal desembarco, que lo que se me escapaban si no los capturaba. Lo cierto es, comandante, que se da la casualidad. El comodoro Crumfield era el jefe de los dos destructores. Un disparo de nosotros, casualmente, pasa por encima de los barcos. No me digas. Y otro cae corto. ¿Quién fue el que hizo el disparo? Uno de nosotros, no sé quién. La casualidad. A ver cuánto consejo de guerra hay que hacer aquí después de la historia. Entonces él decide retirarse y cesar en el rescate de la brigada. Cuando entramos a Girón con el comandante en jefe, salimos de recorrido por distintas instalaciones del centro y en ese recorrido pasamos por un bohío y sentimos un quejido. Una persona que se quejaba, decía, ¡ay, ay, ay! ¿Y qué pensamos? Incluso el jefe pensó, bueno, será algún compañero nuestro, alguien herido, y abre, entramos al bohío. ¡Mátenme! ¡Mátenme, por favor, mátenme! Salvé la vida a uno aquella misma noche, que decía, máteme, estás con barba, estaría de una úlcera sangrante. Digo, nosotros no matamos personas. Un jeep a toda velocidad nos mandamos. Se salvó la vida. O sea, ¿cómo se preocupa por la salud de ese mercenario que venía a acabar con nosotros? El 19 de abril, cuando eran las 5 de la tarde, se habían entregado más de 500 invasores. Estos se fueron concentrando en las distintas viviendas que estaban en el centro turístico. Después, posteriormente, se decidió enviar este personal para La Habana. Con varias rastras que había en el lugar, meteoros e internacionales, empezó el traslado. Hay que decir que como había poco transporte, se hizo una gran concentración en cada una de ellas del personal prisionero. La travesía, como es natural, duró una excesiva cantidad de horas por la situación del terreno. En este caso hubo un incidente o accidente desagradable donde en una rastra refrigerada que conducía el teniente Abelino González, fallecieron 9 prisioneros. Estos 9 prisioneros o esta rastra llegar a la ciudad deportiva, nuestro comandante en jefe se encontraba allí y hay que decir que se indignó ante aquel hecho, porque todas las medidas tomadas eran precisamente de evitar ningún tipo de problema con los prisioneros. Y en este caso, desgraciadamente, repito, hubieron 9 muertos. El comandante en jefe, indignado, degradó al teniente Abelino y ordenó la investigación del hecho.
a mí, personalmente, que ya me había hecho responsable de los prisioneros de Girón, como jefe de la Dirección de Información del Estado Mayor General, me ordenó que llevara un tarjetero particular o especial de estos muertos. De manera de que cualquiera familiar que preguntara se le dijera la verdad absoluta. Y yo recuerdo a mis 80 años que hubo una señora que en el mes de mayo se presentó al hospital preguntando por su hijo. Nosotros le dijimos, señora, su hijo murió. Ella me dice, sí, si él vino a combatir, es lógico que muriera. Yo le dije, no, pero su hijo murió por causa de nosotros, por un error nuestro. Y esa señora, con una reacción positiva y con lágrimas en los ojos, me dijo, qué grande es esta revolución. Ustedes prefieren responsabilizarse con esto, diciendo toda la verdad, cuando podían decir que murió de otra manera. Allí sí hubo. Allí ocurrió un incidente. Los relatos iban trasladando rápidamente hacia la capital. Íbamos capturando y yo estuve allí. Participé en la actividad de captura de prisioneros, no, pero no es algo que tenga interés en hablar. Pero ahí llegaban la gente sin la organización, en camiones, rastras, eran muchos. Rápidamente trasladados hacia la capital. Ahí comete un error, una de las rastras era cerrada. Y un descuido porque el vehículo que aparecía era rastra, parecía una rastra. Y de esa hubo otra, pero alguien no tomó las medidas pertinentes, no se percató y se produjeron casos de asfixia en un vehículo que la trasladaba a la capital. En que iba, el chofer, un jefe allí. Se fue accidental por completo. Si nosotros qué interés podíamos inventar más precios porque no tuviéramos mejor. Más grande la victoria. La victoria no se mide solo por el número de bajas enemigas. Nosotros tuvimos mucho más bajas que ellos. Ellos estaban bien entrenados, tenían buen armamento. Nosotros estábamos al ataque de día y de noche. Y testigos, miles de soldados, cientos de oficiales del ejército de Estados Unidos.